Hola, hola, bienvenidos a mi canal Aprende Más Fácil, y en este caso vamos a ver el tema de el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras se basa en esta imagen, esta figura, ¿verdad? Donde tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama un triángulo rectángulo? Porque tiene uno de sus lados rectos, ¿verdad? Y si completáramos este triángulo, ¿verdad?, en un rectángulo, nos quedaría exactamente eso, un rectángulo. Miren, imaginariamente podríamos pasar una línea aquí y lo que nos quedaría sería un rectángulo. Por eso se llama un triángulo rectángulo, porque tiene uno de sus lados rectos. Y este lado, ¿verdad?, lado recto, es siempre de 90 grados, ¿verdad? Entonces, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es a lo que conocemos como hipotenusa, ¿verdad? Por eso lo identificamos con una H. Y los otros dos lados se llaman catetos, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros tuviéramos esto en tridimensional, ¿verdad?, esto sería uno de los lados del triángulo rectángulo, que sería un cuadrado, ¿verdad? Los cuatro lados miden lo mismo que esta área, los cuatro lados, ¿verdad? Entonces, si este lado mide H, este también mide H, este también mide H y este también mide H, ¿verdad? Mide lo mismo. ¿Y cómo se encuentra el área de un cuadrado? Bueno, el área de un cuadrado se encuentra elevando, ¿verdad?, su medida al cuadrado. Bien, este sería A, entonces todos sus lados también medirían A. ¿Y cómo encontramos el área de un cuadrado? Pues ya dijimos, ¿verdad? Entonces este sería A, sería el valor de este cuadrado, por lo tanto sería A al cuadrado, ¿verdad? Y este sería el otro lado, ¿verdad?, que sería B, ¿verdad? Y todos también valdrían B. Y el área se encuentra como B al cuadrado. De ahí entonces, ¿verdad?, que la fórmula de Pitágoras sea esta, ¿verdad? Es la suma, esta área de este cuadrado es la suma de este más este, ¿verdad? Entonces por eso lo tenemos al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado, que sería lo mismo que tener h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es lo mismo. Y este es el teorema de Pitágoras, ¿verdad?, basado en un triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios basados en el teorema de Pitágoras, donde se nos da la información de dos lados y debemos encontrar el otro lado, ¿verdad? Siempre utilizando la base de la fórmula de Pitágoras o del teorema de Pitágoras. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es encontrar la hipotenusa y los lados, ¿verdad? Entonces, en este triángulo, la base recta es esta, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo de 90 grados. Y decíamos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, la hipotenusa sería esta, ¿verdad? Este sería el lado A, sería el cateto menor, y este sería el lado B, que es el cateto mayor, ¿verdad? Entonces, ahí los tenemos, cateto menor y cateto mayor. Los dos son catetos, solo que uno es más grande y otro es más pequeño, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar es la hipotenusa. Entonces, vamos a utilizar la fórmula o el teorema de Pitágoras. Sería hipotenusa al cuadrado, sería igual al lado menor al cuadrado más el lado mayor al cuadrado. Bien, entonces sustituimos en la fórmula. Lado menor al cuadrado es 3 al cuadrado más b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. Sumamos 9 más 25, nos da 34.
Aquí ya llegamos a h al cuadrado igual a 34, pero nosotros queremos h sin elevar una h, no dos, ¿verdad? Entonces tenemos que quitar este 2 de aquí. Este 2 lo tenemos que pasar al otro lado y recuerde que va a pasar al otro lado en una operación opuesta. La opuesta de un exponente es una raíz. Entonces nos va a quedar h igual a raíz de 34. Y como raíz de 34 no es exacta, entonces la dejamos de esta manera, ¿verdad? Raíz de 34. Si usted la quiere calcular, ¿verdad? En la calculadora y colocar el número, pues ya es como usted lo prefiera. Pero como no es exacta, entonces lo mejor es dejarla de esta forma, ¿verdad? Entonces así se resuelve este primer ejercicio. Vamos con el siguiente, ¿verdad? Primero identificamos el ángulo recto. En este caso el ángulo recto es este, ¿verdad? Una vez identificado el ángulo recto, entonces vamos a identificar la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto de 90 grados. Entonces es este. Esa es la hipotenusa. Entonces, este sería A, sería el cateto menor, y este sería B, que sería el cateto mayor. Entonces, X va a ser el lado B, ¿verdad? Ese va a ser el que vamos a encontrar. Entonces, vamos a utilizar siempre el teorema de Pitágoras. Va a ser h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y vamos a sustituir. H al cuadrado ahora tiene valor, que sería 8. 8 al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería 4. Más b, que es el que no conocemos, b al cuadrado, ¿verdad? Realizamos la operación, ¿verdad? Nos va a quedar 8 por 8, 64 igual a 4 por 4, 16 más b al cuadrado, ¿verdad? Lo que necesitamos es despejar para la b al cuadrado, ¿verdad? Y al final en b. Entonces nos estorba, ¿verdad? Este 16, entonces lo vamos a tener que pasar al otro lado. Igual con el exponente que pasa en una operación contraria, igual el 16 va a pasar en una operación contraria. En este caso, él está positivo, entonces va a pasar negativo. 64 menos 16 igual a b al cuadrado, ¿verdad? 64 menos 16 es 48. 48 es igual a b al cuadrado. Pero igual no queremos b al cuadrado, sino que solo queremos b, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a cambiar de lugar para que nos quede bien, ¿verdad? Entonces nos va a quedar b al cuadrado es igual a 48. Y solo ocupamos b, entonces vamos a hacer lo mismo que acá. B es igual a raíz de 48. Y como en este caso, igual que en el anterior, raíz de 48 no es exacto, entonces lo dejamos de esta manera, ¿verdad? En este caso, x sería igual a raíz de 34. Y en este caso, x, que b, sería igual a raíz de 48, ¿verdad? Y ahí tenemos las respuestas. Bien, vamos con el ejercicio número 3. Dada la siguiente figura, encuentra el valor de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entonces, aquí ya vamos a encontrar las razones trigonométricas, las tres básicas, seno, coseno y tangente. Bien, aquí vamos a recordar un poquito lo que era el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? Decíamos que la que está frente u opuesta al ángulo de 90 grados, ¿verdad? Al ángulo recto de 90 grados, es a lo que se conoce como hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa. Y los otros dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente, dependen del ángulo que nos dan, ¿verdad? Este es el ángulo de 90 grados y este es otro ángulo, ¿verdad? Y en los triángulos rectángulos siempre le van a marcar uno de los dos ángulos. Y dependiendo de este ángulo, uno va a ser opuesto y otro va a ser adyacente, ¿verdad? Y si no lo recuerda muy bien, entonces le sugiero que vea el tema de teorema de Pitágoras siempre en su canal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de este ángulo, el que está opuesto es el cateto opuesto, ¿verdad? El que está al frente, el que está más lejos es el cateto opuesto. Y el que está adyacente o más cerca es el cateto, pues obviamente adyacente.
Entonces, el que está opuesto a este ángulo es este. Entonces, este sería el cateto opuesto. Y el que está más cerca sería este. Entonces, este es el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, en este caso, tenemos el valor del cateto opuesto y el valor de la hipotenusa. El que nos hace falta es el cateto adyacente. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar con la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? O el teorema de Pitágoras. En primer lugar, vamos a encontrar el valor del cateto adyacente antes de encontrar seno, coseno y tangente, ¿verdad? Porque necesitamos eso para encontrarlos. Bien, entonces el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado entre el cateto igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a sustituir los valores en la fórmula. La hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa vale 15. Entonces vamos a decir 15 al cuadrado es igual. Cateto opuesto es 6. Entonces sería 6 al cuadrado más el cateto adyacente, que es el que no conocemos, y vamos a sustituir con una x al cuadrado, ¿verdad? Entonces así nos queda ya planteada la fórmula con los valores que tenemos en el triángulo. 15 al cuadrado es 225, ¿verdad? 6 al cuadrado es 36, más x al cuadrado. Bien, entonces vamos a despejar para x, ¿verdad? Para x, el que nos estorba es este 36. Entonces va a pasar al otro lado en la otra operación, ¿verdad? Y está positivo, va a pasar negativo. Entonces me va a quedar 225 menos 36 es igual a x al cuadrado, ¿verdad? 225 menos 36 me queda en 189, igual a x al cuadrado. Entonces me queda de esta manera, ¿verdad? Y vamos a pasar la x al cuadrado al otro lado para que nos quede bien. Y nos quedaría x al cuadrado igual a 189. Pero nosotros queremos solamente la x, no al cuadrado. Entonces vamos a hacer, a quitar este al cuadrado, ¿verdad? Y va a pasar a una operación contraria, que a la de exponente es una raíz. Entonces me quedaría x igual a raíz de 189. En este caso, como la raíz no es exacta, ¿verdad? Entonces la dejamos así, pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a factorizar porque es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se factoriza? ¿Verdad? También puede ver el tema de factorización más completo en otro de mis videos, ¿verdad? Entonces vamos a factorizar 189, ¿verdad? Pasamos la raya y en este caso no tiene mitad, empezamos con tercera. 3 por 6, 18, 3 por 3, 9. Tercera, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Tercera, 3 por 7, 21. 7 no tiene tercera, solo tiene séptima por ser un número primo y nos queda en 1, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a armar en pares. Entonces me va a quedar, porque la raíz en este caso es cuadrada, entonces lo vamos a armar en pares. Entonces me va a quedar raíz de estos dos, sería 3 al cuadrado, por 3 por 7, porque ya no puedo armar más pares, por 3 por 7, ¿verdad? Entonces, en este caso, la raíz me elimina esta elevación, ¿verdad? Entonces me va a quedar x igual a 3, pero este 7, este 3 y este 7 siempre me quedan dentro de la raíz, esos no los he eliminado. Este 3 sí se sale de la raíz porque se le elimina aquí y aquí, ¿verdad? Se sale de la raíz, pero estos dos me quedan siempre dentro de la raíz. 3 por 7, 21. Entonces me queda 3 raíz de 21. Y este sería el valor del cateto adyacente. 3 raíz de 21. Bien, entonces ahora que sí ya tenemos los tres valores de los tres lados del triángulo, tenemos lo que es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces ahora sí vamos a encontrar seno, coseno y tangente, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar seno, ¿verdad? Si no se recuerda de esto también, entonces le aconsejo que vea el video del teorema de Pitágoras, donde se explica más ampliamente, ¿verdad? Seno es cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto es 6 y la hipotenusa es 15.
Entonces me queda 6/15, ¿verdad? Coseno. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente es 3 raíz de 21 entre la hipotenusa, que es 15, ¿verdad? Y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto es 6 y el cateto adyacente es 3 raíz de 21, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos no hay ningún problema, el denominador es un número entero. Entonces nos queda de esa manera, ¿verdad? 6 raíz de 15, 3 raíz de 21 entre 15. Pero con este tenemos un pequeño problema, ¿verdad? La raíz que no vaya como denominador, ¿verdad? Entonces vamos a tener que eliminarla como racionalizando, ¿verdad? ¿Y qué es racionalizar? Más que quitar la raíz de la parte denominadora. Entonces, primero simplificamos, ¿verdad? 6 entre 3 me queda 2. Eliminamos este 3, ¿verdad? Y me queda 2 sobre raíz de 21, ¿verdad? 2 sobre raíz de 21. Dividimos 6 entre 3 y me queda 2 raíz de 21. ¿Qué es racionalizar? Bueno, para racionalizar vamos a multiplicar este factor, ¿verdad? Este número por este en los dos lados, como numerador y como denominador. Entonces vamos a multiplicar por raíz de 21 entre raíz de 21, ¿verdad? Entonces multiplico 2 por raíz de 21, me va a quedar 2 raíz de 21. Y aquí, ¿verdad? Elimino la raíz, ¿verdad? Y me queda 21. Entonces esta sería la respuesta para la tangente. 2 raíz de 21 entre 21. Y así se resuelve este tipo de ejercicio. Bien, vamos con el ejercicio o ejemplo número 4. ¿Verdad? Si tenemos un ángulo agudo de un triángulo rectángulo tal que la tangente de ese ángulo es raíz de 10, calcule el valor numérico del coseno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, aquí la única información que se nos da es la tangente, que en este caso es raíz de 10, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que la tangente se encuentra como la tangente la encontramos dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, el ejercicio nos dice que es raíz de 10, ¿verdad? Entonces, si solo tengo raíz de 10, ¿cómo puedo hacer para que este raíz de 10 dividirlo entre otro número y siempre me dé raíz de 10? Entonces, le voy a poner 1 y siempre me va a dar raíz de 10. Quiere decir que el cateto opuesto es raíz de 10 y el cateto adyacente es 1, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, ¿verdad? El ángulo recto. Entonces, este es la hipotenusa, ¿verdad? El que está opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo entonces estaría aquí, miren, ¿verdad? Porque el cateto opuesto sería raíz de 10, aquí, ¿verdad? Y el cateto adyacente sería 1, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces el ángulo nos queda aquí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a encontrar ahora el valor de hipotenusa, porque tenemos el valor del ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nos falta el valor de la hipotenusa. ¿Cómo? Bueno, siempre con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto, sería, ¿verdad? Al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, hipotenusa al cuadrado sería igual cateto opuesto, que sería raíz de 10, ¿verdad? Al cuadrado. Raíz de 10 al cuadrado más el cateto adyacente, que es 1, al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Nos queda de esta manera. Hipotenusa al cuadrado, nos quedaría aquí, eliminamos, ¿verdad? La raíz y la elevación y nos queda 10 más 1. Nos queda
hipotenusa al cuadrado es igual a 11. Pero como queremos solo la hipotenusa, entonces pasamos esa elevación como raíz al otro lado. Entonces la hipotenusa es raíz de 11. Entonces la hipotenusa nos queda como raíz de 11. Ahora sí, ya tenemos los tres elementos, ahora sí podemos encontrar el coseno. ¿Cómo es que encontramos el coseno? Bueno, ya sabemos que el coseno se encuentra dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? El cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es raíz de 11, ¿verdad? Pero como dijimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que la raíz no puede ir como denominador, ¿verdad? Entonces tenemos que racionalizar, ¿verdad? ¿Y cómo se racionaliza? Bueno, dijimos que multiplicando los dos con la raíz de 11, ¿verdad? Entonces 1 por raíz de 11 es raíz de 11 y aquí eliminamos la raíz y nos queda 11. Entonces coseno de este ángulo sería raíz de 11 entre 11 y así es como se encuentra el valor en este tipo de ejercicio. Bien, aquí les muestro 3 ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes lo resuelvan en su casita. En cada uno de los siguientes triángulos se encuentran los valores de seno, coseno y tangente con respecto al ángulo que se nos da, ¿verdad? Entonces usted tiene que encontrar lo que es seno, coseno y tangente de este ángulo en cada uno de los triángulos que se nos presentan. Había puesto un cuarto, pero suficiente con 3. Entonces trabájelos en su casita para ver cuánto le da cada uno de las funciones trigonométricas en seno, coseno y tangente. Y si se quedó hasta aquí, pues tiene la recompensa. ¿Verdad? Aquí está la solución de los 3 ejercicios. ¿Verdad? Espero que no las vaya a chepear, sino que solamente le sirva como referencia, ¿verdad? Y usted pueda encontrarlos usted solo, ¿verdad? Y luego pues comparar y ver en qué falló, ¿verdad? Qué fue lo que pasó, para que usted pueda trabajarlos de una forma correcta. Entonces estos son los resultados de los 3 ejercicios. Si le gustó, ¿verdad? Le animo a que se suscriba, comparta, le dé like, comente, qué sé yo, ¿verdad? Para que podamos seguir subiendo de este tipo de contenidos de matemáticas y otro tipo de clases que también vamos a estar subiendo al canal. Así que le animo a que se suscriba, le dé a la campanita para que YouTube le informe, ¿verdad? Cuando subamos nuevo contenido, que va a ser de mucha utilidad en cada una de sus clases y también para adquirir nuevo conocimiento o más conocimiento. Así es que suscríbase, ¿verdad? 0512 aprende más fácil. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Que el Señor le bendiga.